Ser podcast. Nuestra próxima invitada es una de las escritoras de más éxito de nuestro país. Ella lleva tiempo tejiendo con templanza historias que han llegado a millones de lectores de todo el mundo y también de espectadores. Nacida en Puerto Llano, hija adoptiva de Cartagena, filóloga, profesora, madre de 2 hijos, la mayor de 8 hermanos, hoy es un placer descubrir a qué suena la vida de María Dueñas. Que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y tú eres decente. Que 2 seres distintos no se pueden querer. Pero ya yo te quise y no te olvido. Y si vienes conmigo, hey, por amor, yo no entiendo esas cosas de esas clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. María Dueñas, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Dónde nos lleva este vámonos? Bueno, nos lleva a dar un salto, digamos, literario casi, no es geográfico, es cultural, es musical, pero es literario también. A mí personalmente me lleva a mi novela La Templanza y a través de ella nos lleva a México, que es un temazo del gran José Alfredo Jiménez, y luego la voz del cigala que lo acompaña con Oscar de León, pero nos lleva a Andalucía y nos lleva... mi imaginario nos lleva a Jerez, aunque el cigala no es jerezano, pero a mí sí me lleva ese toque flamenco a Jerez, y esos 2 territorios de México y de Jerez, y nos falta un poquito de Cuba, pero también suena un poco latino, todo este ritmo nos lleva a esta novela mía de 2015, La Templanza, en la que el protagonista es un minero del siglo XIX español que hace este recorrido de ida y vuelta entre España y América. Esa historia efectivamente nos lleva tu obra al 2015, esa obra que relata la historia de Mauro Larrea, pero nos vamos a ir un poquito más hacia atrás, nos vamos a ir a tus orígenes, a ese Puerto Llano, a esa familia de 8 hermanos. No sé, María, ¿cómo marca eso el carácter de alguien? Muchísimo, marca todo lo que somos en la niñez y de dónde venimos, ¿no? Y quién nos trae al mundo y quién nos acompaña en esos primeros tiempos. Yo creo que a medida que cumplo años cada vez soy más consciente de lo importante que es. Yo vengo de una familia, como dices, muy numerosa, de 8 hermanos, yo soy la mayor y tuve unos padres, bueno, pues estupendos en muchos sentidos, y una de las muchas cosas que lograron con nosotros fue esa idea de cohesión familiar, ¿no? Entonces seguimos muy unidos. Bueno, pues hemos tenido nuestras pérdidas a lo largo del camino, hemos tenido derroteros distintos a veces, pero seguimos siendo una familia muy unida, muy, muy cercana, muy cómplice en casi todo, y eso viene desde aquellos orígenes de hace ya unas cuantas décadas. ¿Y tú sigues ejerciendo de hermana mayor? No creas que yo sola, somos casi las hermanas mayores, pues somos 4 y 4, chicas, chicos, y como las mayores somos mujeres, pues somos un poco las que tiramos del carro, digamos, organizativo, ¿no? Y de ponernos en movimiento. Pero luego, bueno, ya somos todos muy adultos y ya cada uno lleva su vida muy independiente. Pero sí, en cierta forma hemos recuperado un poco ese legado de nuestros padres, de tener casas abiertas, de tener planes comunes y de hacer vida conjunta, y en cierta manera a mí me toca, en compañía de mis hermanas, me toca a veces ejercer como de cheerleader. Dices que heredáis esa política de puertas abiertas en casa. ¿Cómo eran esos veranos? ¿A qué sabían los veranos de tu infancia? Bueno, pues sabían a sandía, jardín, a piscina, a calor, a muchos niños. Éramos nosotros, pero además todos los veranos pues empezaban a aparecer primos, después amigos, después novios, entonces toda una familia muy, muy amplia, muy elástica, digamos, donde siempre, aunque no hubiese sitios, nunca se decía que no lo había, siempre cabía el que apareciera por la puerta. Y bueno, y eran
unos veranos, pues aquellos de antes, largos, yo recuerdo perfectamente de comer en el jardín debajo de una parra y después meternos en casa dentro y pelearnos entre los hermanos y las hermanas, pues los hermanos querían ver la Vuelta Ciclista y nosotros queríamos ver, qué sé yo, Falcon Crest o lo que hubiera en la tele, en aquellas teles de 2 cadenas nada más de entonces, pero bueno, eran veranos muy lentos, a veces muy aburridos, pero porque no pasaba nada, pero qué bueno el aburrimiento. Pero qué gusto, claro, ahora se les echa de menos, sí. ¿Y había mucha literatura? Sí, había literatura, había las lecturas de aquellos años cuando éramos niños, ¿no? Niños y preadolescentes, digamos, aquellos libros de los 5, de los 7, de Enid Blyton, que iban pasando nosotros somos los 8 hermanos en 12 años, ¿no? Entonces no es pasar de generación en generación, pero sí que los iban leyendo unos detrás de otros, ¿no? Y bueno, y una literatura, claro, que también fue cambiando a medida que pasaban los años y que íbamos creciendo. Pero eso está muy bien, además de heredar los jerseys, que seguro que también los libros. Todos los libros, tanto los de lectura, que esos, fíjate, siguen en casa de mis padres. Nosotros ya no vive nadie allí, pero mantenemos la casa todavía y como fue, ¿no? Con sus muebles, con sus cosas. Y yo alguna vez intenté llevarme todos aquellos libros porque como la primera que llegaba era yo, les plantaba mi nombre por delante. Y recuerdo que mi madre no me dejó, me dijo, no, estos libros son de casa, ¿no? Son colectivos. Son colectivos y por ahí siguen todavía. Sí. ¿Cómo imaginabas tu vida adulta? Bueno, no hacía grandes planes. Realmente cuando eres niño no quieres que estás centrado en tu presente y que la vida fluya del hoy a mañana. Siempre tuve claro por el tipo de familia, porque eran mis padres, que estudiaría una carrera universitaria, que trabajaría. Nunca se cuestionó que por ser mujeres de aquellos años, mi madre trabajó siempre, con lo cual estaba claro que las chicas de la familia íbamos a ser profesionales, cada una en lo que eligiera también. Y bueno, pues era un ir pasando de los años, encauzándonos hacia pues aquellas primeras elecciones que tenías que hacer, ¿no? Ciencias o letras, ¿no? Y después ya elegir una carrera y después ir ya saliendo al mundo. ¿Eras buena con las mates? No. ¿Con la lengua es obvio que sí? Sí, con la lengua sí. La lengua me encantó siempre, todo lo que fueran letras, humanidades me encantó siempre. Las matemáticas no era nada buena y eso a veces me arrepiento de no haberme esforzado un poco más. Lo que pasa es que no me gustaba mucho y me fui por otros derroteros. En algún momento a mí me habría gustado estudiar arquitectura, por ejemplo. Y no lo hice porque me fui a letras desde el principio, porque lo que quería era quitarme las matemáticas de encima, para gran disgusto de mi padre, que le habría encantado que fuese arquitecto y no filólogo, aunque después me acompañó mucho en las siguientes decisiones de la vida y estuvo muy orgulloso hasta el final. Seguro que tu padre más de una vez ha dicho aquello de gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Aquí donde viajamos, esa Misión Olvido, tu segunda novela, ¿sigue siendo tu favorita? Bueno, yo creo que mi novela favorita siempre es la inmediatamente publicada, ¿no? Quiero decir, la previamente publicada, al revés. Previamente publicada porque es como la criatura a la que hay que acompañar con más atención y con más cuidado. Pero es cierto
que yo creo que cuando sea viejita, que espero que falte mucho tiempo faltan siglos sí, para faltan eso. siglos, ojalá, y mire hacia atrás, yo creo que Visión Olvido va a ser mi novela favorita, pero fíjate, Pablo, que yo no la he vuelto a leer desde que la escribí. ¿De verdad? No releo nunca mis novelas. Y no la he vuelto no he vuelto sobre ella, quizá luego me desilusiono, pero yo creo que después, fíjate que se publicó en 2012, pues tiene casi 15 años ya. Yo creo que, no sé, le tengo un cariño especial y seguirá una parte de mi afecto siempre cerca de ella, pero cuando la vuelva a leer espero no desencantarme. ¿No has releído ninguna? ¿Sabes cuál va a ser la primera? ¿Cuál va a ser la primera? No, de todas las mías, no sé cuál sí. va a ser. No sé cuál va a ser la primera. No, o sea, fíjate, cuando hemos... primero escribí Sira, que se publicó hace 4 o 5 años, y después hemos hecho la serie, que está sin estrenar todavía, pero se estrenará pronto. Me planteé volver a leer, El tiempo entre costuras, porque Sira es la continuación del tiempo. Claro. Y finalmente no quise, ni vi la serie, la primera parte, ni leí el libro. Volví a escribir, volví al personaje, a la novela, solamente con mis recuerdos. No he vuelto. Y no sé cuál será la primera que relea, qué sé yo. Me tengo que jubilar para decirlo lo primero. Lo bueno es que a Sira seguro que la conocías mucho más. Sí, claro, porque además me he pasado muchos años hablando de ellas, ¿no? Porque tú pones el punto final en tu manuscrito, en tu historia, lo mandas a tus editoras y empieza ya el proceso colectivo de trabajo editorial, pero no te despides. Después llega la promoción y sigues hablando y sigues con el personaje a cuestas y con los escenarios y con, en fin, todas las tramas y las subtramas, con lo cual no te puedes olvidar de ellos, aunque ya haya otras novelas nuevas, otros proyectos nuevos ocupando tu mente. Ahora vamos a Sira, ahora vamos al tiempo entre costuras, pero me gustaría seguir repasando tu juventud, esos 17 años con los que coges y te vas a vivir a Madrid. Uh-huh. No sé cómo usaste esa libertad. Bueno, era un paso lógico, ¿no? En aquellos años en los que ni había tantas universidades como ahora, bueno, también mi familia tuvo siempre y sigue teniendo una gran conexión con Madrid, o sea, era nuestro paso lógico. Y sí, llegué a Madrid cuando cumplí en el tránsito entre los 17 y los 18, yo soy de septiembre, pues ese septiembre del 82 empecé la carrera de filología en la Universidad Complutense, de filología inglesa. Viví en un colegio mayor y ya, bueno, pues fue una etapa distinta, muy interesante también, muy, bueno, pues ya de madurez, de apertura a otros mundos, a otras gentes, bueno, un paso nuevo, rompedor en muchas cosas, pero sin suponer una ruptura absoluta con la época anterior, ¿no? Una etapa nueva de la vida. Tampoco lo fue la Universidad de Michigan, porque tú consigues una beca para acabar ahí tus estudios. Sí. ¿Ahí sí que hay más ruptura o no? Sí, yo creo que ahí sí que hay más ruptura. Yo me fui, nada más terminar la universidad, me fui a conseguir una beca, una especie de beca así de Teaching Assistant para hacer un máster y para enseñar español en la universidad. Y ahí sí fue distinto, porque estamos hablando de la España todavía de los años 80, que toda esta España multicultural, abierta, de gente que viene, de inmigrantes, de nosotros viajando, en fin, de todo este colorido, en el buen sentido de la palabra, no lo teníamos entonces. La España de los 80 todavía era una España muy española. Éramos todos preguntados de dónde eres y siempre pues yo soy de Cáceres, o yo soy de Albacete, o yo soy de Pamplona, pero casi no había extranjeros, nada más que los que venían a pasar una temporada por una razón, ¿no? Y entonces irte como fue mi caso, a una universidad americana, a un campus enorme, era uno de los grandes campus de las universidades estatales, con una cantidad enorme de estudiantes internacionales, con gente de qué sé yo, mi primera compañera de habitación era de Taiwán. Después mis grandes amigas eran una croata y una india de Nueva Delhi. Y entonces te abre los ojos a unas perspectivas totalmente distintas, ¿no? Y
después también estábamos en unos tiempos casi analógicos, no, o sea, casi paleolíticamente analógicos. Todavía apenas había ordenadores, mandábamos las cosas por fax, que era lo más moderno entonces. Y claro. bueno, y ahora en España estamos también muy actualizados, estamos en sintonía con el resto del mundo, pero antes estábamos todavía saliendo de décadas de muchos atrasos en muchas cosas. Entonces, tecnológicamente, en instalaciones, en infraestructuras, también íbamos bastantes pasos por detrás de Estados Unidos. Entonces, pues no sé, sus sistemas de bibliotecas en la universidad, ¿no? sus sistemas, qué sé yo, comerciales, algo tan simple como llegar y de pronto ver que habrían tiendas por las noches, ¿no? Que eso era aquí algo impensable, ¿no? Ahora parecen simples anécdotas, pero bueno, fue un abrir los ojos a otra forma de vida que nos ha venido después, que ha terminado llegando y ya la hemos hecho nuestra, pero que entonces era muy novedosa. ¿Y tenías ídolos de juventud en aquella época? Yo soy muy poco mitómana, muy poco. No tenía. Bueno, a ver si hay cosas que te gustan, ¿no? De escritores, de cantantes, qué sé yo, de pintores. Siempre hay referentes, ¿no? De películas, pero actores, actrices. Pero no he sido nunca una gran mitómana de tener, no sé, aquellos pósters que se pegaban entonces en las paredes, ¿no? Con tus cantantes y con tus actores o tus actrices. No he sido nunca de ese estilo. ¿Y en el amor has sido de locuras o tampoco? No, tampoco. Yo soy una... Ahora lo veo con las tonterías estas que nos salen en Instagram. Yo soy Virgo de signo zodiacal. Nunca me ha interesado para nada el zodíaco, en absoluto. Pero ahora, esto que estás en Instagram mirando cualquier tontería, sí, y te empiezan a salir y sale alguien haciendo su signo zodiacal, ¿no? Y dice, este es un Virgo o una Virgo haciendo tal. Y es que me veo absolutamente reflejada. Así es. Sí, fíjate qué tontería. Contigo han acertado. Sí, absolutamente. Y entonces los Virgos somos bastante calmados para eso. Somos, digamos, reflexivos, poco impulsivos, un poco fríos en el sentido de que no actuamos por golpes de ánimo ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces eso yo un poco lo aplico a casi todas las facetas de mi vida. También entiendo como profesora, porque estuviste 20 años dando clase en la universidad. Sí. ¿Eras un tipo de profesora también calmada, de esa que no levantaba la voz? Sí, más que calmada, porque, bueno, puedes levantar la voz, yo la levanto mucho, de hecho, en muchas ocasiones, pero sí era una profesora muy estructurada, organizada, sistemática, como lo soy ahora a la hora de escribir también, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero es una manera de trabajar a la que yo me acostumbré empezando en la universidad, empezando en Estados Unidos, que fue cuando yo me enfrenté por primera vez a las programaciones docentes, a las aulas, al día a día de la vida universitaria, y esa estructura de los tiempos, de los programas organizados de acuerdo con un calendario, de acuerdo con unos contenidos, de acuerdo con unas pautas muy, muy bien equilibradas. Eso yo lo he mantenido a lo largo de toda mi vida profesional, y cuando cambié de bando, digamos, y me pasé no al enemigo, pero me pasé a la escritura y a la literatura, y dejé la universidad de la docencia y la investigación, lo he seguido aplicando. Y mis novelas también las planifico, las estructuro, y una vez que tengo, digamos, el mapa más o menos completo, arranco a escribir. Fíjate que te tocó también dar clase a militares, que no sé qué es más fácil, usar ese orden para los militares o con los alumnos. Oye, pero tú sabes muchas cosas, Pablo. Sí. Sí, yo trabajé durante unos cuantos años para el Ejército del Aire, di clase a oficiales del Ejército del Aire en la base, en el Centro de Adiestramiento de Seguridad y Defensa, que estaba vinculado era una pequeña base militar vinculada a la Academia General del Aire, donde ha estado estudiando la princesa Leonor este año. Sí, justo. Y yo iba, y tenía mucho vínculo y muchas relaciones. Y sí, fue curioso, porque eran unos años, estamos todavía en los primeros años 90, y no había casi mujeres en el ejército. Todo esto, ahora ver tantas chicas vestidas, ver a la princesa Leonor, ¿no? Haciendo sus formación académico-militar, entonces era casi impensable. Teníamos una teniente médico
y poco más, y después entraron 2 o 3 chicas soldados, nada más. Yo no coincidí con ninguna mujer, excepto esta teniente médico, la teniente Paloma, de la que nunca he sabido más, pero que era como mítica. No había mujeres oficiales, por ejemplo, en la gente con la que yo, en los grupos, y estuve varios años con ellos, no había mujeres oficiales todavía, que ya sí, ahora hay muchas, no, creo que no estarán en un 50%, pero sí, ya no es esa novedad. Entonces era un mundo muy distinto y bueno, pues impone un poco al principio tener que dar clase, qué sé yo, a 90 tipos derrochando testosterona que vienen de maniobras, que cada uno lleva una pistola al cinto. Claro. Y que yo en aquellos años estaba en estos fueron varios años, no recuerdo, 3, 4, 5 años, yo por ahí pasé por un embarazo, por un parto, por un posparto, entonces a mí me vieron en todas esas situaciones. Me hacía mucha gracia cuando mujeres embarazadas ahora vestidas de soldado y todo eso, y incluso tuvimos una ministra que fue Carmen Chacón, que la recordamos todos embarazadísima, saludando a las tropas y pasándoles revista, y yo la veía y decía, pues ole, ¿no?, que tengamos a ministra, pero yo también he estado ahí con mi bombo de casi 9 meses y con todos estos militares enfrente, ¿no? Qué maravilla. De hecho, creo que te toca defender tu tesis doctoral casi en el 9º mes de embarazo. Pero bueno, ¿dónde sacas estas cosas? Hombre, sí, es no cierto. solo tú te documentas para tus trabajos. Sí, yo defendí mi tesis doctoral. Mi hijo Jaime nació tal que un 6 de julio, tal que ayer, y yo defendí mi tesis justo un mes antes, el día que entraba en el 9º mes de embarazo. Wow. de un niño que pesó 4 kilos. En aquellos tiempos... Ahora me doy cuenta de cuánto bueno hemos avanzado, ¿no? No se nos ocurría pedir una baja adelantada porque ya el embarazo fuese excesivo. Aguantábamos hasta el final, hasta el último aliento. Es una locura. Es una locura. Y eso ha mejorado muchísimo, por suerte, ¿no? Y ahora vemos, bueno, que los embarazos, digamos que hay un sistema social que los sostiene con mucha más... Falta mucho, todavía falta mucho, pero de dónde venimos ahora se ha dado un gran paso. Pues fíjate que llegó la gestación de un hijo, de una tesis doctoral y después, años después, de una novela. La banda sonora, El Anillo. Se te cayó el anillo dentro del pozo. Dice que quien lo encuentre será tu novio. Son 5 los que han ido, ninguno ha vuelto. Por mucho que tú llores, yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. ¿Dónde viajamos, María, con El Anillo? Pues nos vamos al norte de África, nos vamos a ritmo de Juan Peña, el lebrijano, con la Orquesta Andalusí de Tánger. Nos vamos a ese norte de África, Tetuán y a Tánger, que son ciudades de enorme impronta española por capas sucesivas de su historia, ¿no? Pero el origen de Tetuán y de Tánger en gran parte también son los andalusíes que llegaron, llegaron tras la expulsión de España cuando llega la Reconquista. Los reyes católicos dicen: aquí están ustedes sobrando, crucen, ¿no?, el Mediterráneo otra vez, y encuentran refugio y encuentran una manera de crecer de nuevo y de instalarse y de crear una sociedad nueva en Tetuán y en Tánger, que son 2 ciudades que después, por vicisitudes de la historia, han estado vinculadas a mi propia familia por los años del protectorado español en Marruecos
y del Tánger Internacional. Y en este contexto de españoles y de extranjeros en el norte de África en el siglo XX es en el que yo sitúo mi novela, primero El tiempo entre costuras, que es con la que arranca mi carrera literaria, y después vuelvo a estos entornos con Sira. ¿A ti qué te dice la etiqueta de bestseller? Pues depende de quién lo diga y cómo lo diga. En principio, encantada, porque significa que vendes muy bien tus libros, lo cual significa a su vez que tienes la lealtad de los lectores, que quieren que saques libros nuevos, que los leen, que los disfrutan y que es fantástico, ¿no? Ahora, también es cierto que a veces se utiliza una perversión del término bestseller y se convierte en algo así como un género literario en sí, como un subgénero casi, que es algo sin sustancia, facilón, que vende mucho porque la gente es tonta y te quiere cosas fáciles. Qué sé yo, es como una perversión, ¿no?, de ese estilo. Y entonces ahí me molesta más, ¿no?, porque además nosotros que somos los españoles muy malos aprendices de inglés y que con mucha facilidad, y de hablantes de lenguas extranjeras en general, y con mucha facilidad tomamos términos extranjeros y los distorsionamos a nuestra manera, pues con el término bestseller hemos hecho un poco eso, ¿no? Bestseller en principio significa libros que venden bien y tú coges la lista, The New York Times. El Quijote es un bestseller, absolutamente, y tú la lista de The New York Times, de bestseller list, que la tienen todas las semanas, pues son los libros que más ha vendido esa semana, y hay cosas mejores, hay cosas peores, y hay cosas para unos gustos y hay cosas para otros, ¿no? Entonces, el categorizar todo lo que vende dentro de este cajón desastre de bestseller y ponerlo hacia una orientación, pues a veces resulta un poco cargante, ¿no? Pero dicho lo cual, yo estoy encantada de vender muchos libros y de que me consideren bestseller, porque eso significa que mi trabajo vale la pena y que encuentra una acogida muy cálida entre los lectores, y eso es lo que todos los escritores queremos. ¿Tú cuándo empiezas a ser consciente de que el éxito del tiempo entre costuras es arrollador? Pues mira, empezó muy pronto, empezó a crecer, digamos, relativamente pronto. El libro lo publicamos en junio de 2009, un 9 de junio. Y era como un cierre, digamos, de curso, de campaña editorial del año. Y ese verano, bueno, pues normalmente ahora son más hábiles, digamos, en el mundo editorial los meses de verano, pero entonces, hace casi 20 años, como que había ese parón casi de calendario escolar. Y en cambio, en julio ya empezó una reedición, pasó agosto, llegó septiembre, reedición. En septiembre, además, empezamos ya a recibir llamadas y empezamos a recibir ofertas para pasarlo a pantalla, interés en publicarlo en América Latina, y ya, pues a partir de ahí yo ya me di cuenta de que aquello se iba moviendo, pero yo no tenía la menor idea de qué iba a pasar. Yo era absolutamente ajena al mundo editorial, a la industria editorial. Mis publicaciones habían sido en el ámbito académico, que no tiene nada que ver en ningún sentido. Yo no tenía unas medidas como para ver qué está pasando. ¿Cuándo un libro se convierte en un bestseller? ¿Cuánto tiene que vender? ¿Cuántas ediciones hay que hacer? ¿Cuántas copias hay por reedición? Yo todo eso lo fui un poco aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y yo creo que fui consciente de que la cosa ya no iba a parar, digamos, o iba a tardar en parar a partir de aquella Navidad, en el tránsito del año 2009 a 2010, ¿no? Porque, bueno, no parábamos de reimprimir. En Navidad se convirtió como el regalo pero yo pensé, bueno, pues llegará enero y todo este efecto regalo navideño pasará, y no, llegó enero y siguió cuesta arriba, y ahí más o menos me di cuenta de que iba hacia adelante. De todas maneras, yo por entonces seguía mi vida en la universidad, seguía con mis clases, seguía con mis proyectos, seguía con mi todo, y claro, iba un poco a salto de mata, porque empezaron a llegar las invitaciones a ferias, a
festivales literarios, viajes a América Latina, primeras ofertas de traducciones que empezaron ya a ponerse en marcha muy rápido, la serie que arrancó muy pronto, con lo cual era como muy convulso. Cada día me levantaba y decía, a ver qué fuego vamos a tener hoy. Pero bueno, fue un año muy loco, con circunstancias difíciles también en mi familia, porque bueno, mis pues problemas de salud en mi entorno familiar cercano y mis hijos adolescentes, en fin, fue un tiempo un poco convulso, pero bueno, pasó, fue como un año y pico complicado, pero luego todo se encauzó de nuevo. ¿Has tenido que renunciar a algo por ser la María Dueñas escritora? Ahora citabas pues el entorno familiar complicado, es decir, no sé si has tenido, por ejemplo, eso, que tener que dejar de ver a tus seres queridos más de lo que te gustaría, por ejemplo. No, yo creo que no he hecho grandes renuncias. Por suerte, he podido compaginarlo todo equilibradamente. Bueno, te puedes perder una cosa concreta de yo qué sé, un pequeño acontecimiento familiar, pero no, básicamente los momentos importantes he podido estar cerca y no he tenido que... Nuestra vida es relativamente cómoda, la de los escritores, ¿no? Aunque a veces nos quejemos un poco, pero no es como aquellas giras de las folclóricas de antes, que se iban a América y dejaban a la familia 5 meses y luego los hijos así salen por los programas metiéndose con las madres. ¿Piensas en alguien? Sí. No, pero así, si todos pensamos en algún ejemplo, se nos puede ocurrir, ¿no? No, nuestra vida es más cómoda. Vas a los sitios a donde tienes que ir, pero siempre hay un lugar al que volver y un tiempo acotado, ¿no? de hacer las cosas. No, mi única, no renuncia, digamos, la única decisión grande que tuve que tomar fue dejar la universidad y dedicarme a tiempo completo a la escritura y a la vida editorial, ¿no? Pero bueno, habían pasado muchos años y era otra etapa y bueno, fue una renuncia que hice sin demasiados problemas. ¿Y no hay nada excéntrico que hayas hecho tras ese boom? No, creo que no lo sé, tendría que preguntar. ¿De folclórica? ¿Algún gesto de folclore? No creo, casi como cosas así muy grandilocuentes. Ya te he dicho que yo soy muy calmada, no tengo muy poco dada a los desbordamientos, ¿no? No, ¿qué pienso? No, bueno, pues hemos hecho algún viaje, al grande, alguna cosa un poco de un pequeño gran capricho, pero nada como enloquecido. ¿Y alguna vez se te ha pasado por la cabeza romper con lo que se espera de ti como escritora? Es decir, hacer, por ejemplo, una obra futurista, por decirte algo, de ciencia ficción. A ver, no se me ha ocurrido porque no me apetece y porque no me interesa, pero no creas que yo me siento también como encorsetada en tengo que escribir siempre este tipo de novela, ¿no? Yo voy escribiendo lo que me apetece en cada momento y tengo... Mis editoras, que son formidables, para nada me presionan, no tengo ni ningún tipo de condicionante, ni en temática, ni en momento de escribir, ni en momento de publicar. Yo funciono muy por libre y la suerte es que encuentro respuesta positiva al otro lado, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, estoy con una novela nueva que nos acerca más relativamente al presente, digamos que es menos histórica y no pasa nada y no tengo, son otro tipo de personajes y nada. Siempre me ha apetecido escribir una novela en clave humor. No sé, en esta próxima novela que estoy escribiendo ahora hay algo de ese humor que yo quiero, pero me gustaría ir un poco más lejos en el futuro, ¿no? Algo mucho más sarcástico. Vamos a ver hasta dónde llego en esta y cuándo doy el paso a las próximas. Pero lo que ya sí que te garantizo que no voy a escribir nunca es una novela de ciencia ficción o algo por el estilo, pero no por nada, sino porque no es mi género, ni siquiera soy lectora de ese tipo de novelas, con lo cual tampoco me interesan mucho. ¿Cómo es ese proceso de creación en el que estás ahora? Porque me dices, estoy ya con una nueva novela, supongo que no puedes dar muchos detalles, no puedo, ni de fechas, ninguna. ni de tal. Pero a nivel creativo, a nivel de proceso, sí. ¿Cómo es ahora tu día a día? ¿Cómo estás? ¿En qué punto es tu rutina? Bueno, ahora estoy con poca rutina porque estoy terminando de compromisos de promoción y historias y estoy un poco todavía de la ceca a la meca estas últimas semanas de preverano, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero intento reservarme bloques de tiempo lo mayor
cuanta más dimensión tengan, mejor, y dimensión me refiero a días seguidos, semanas seguidas. Y bueno, yo suelo dedicar un tiempo previo a la escritura, pero que yo lo conceptualizo casi como escritura también, ¿no? Que es la documentación, el empezar a tramar la novela, por dónde quiero que vaya, qué estructura quiero que tenga, quiénes van a ser sus personajes, qué tono narrativo le voy a dar, y me documento sobre el trasfondo en el que quiero que circulen los personajes y los argumentos. Y llega un momento en el que por fin ya arranco, me obligo a arrancar, porque ahí viene lo duro, bajar a la mina, sacar el pico y la pala. Llega un momento en el que ya escribo un documento que dice capítulo 1, y ahí es cuando ya llega lo más... no duro, no, es muy gratificante también, pero es verdad que es un trabajo ya de no parar, de seguir, de soledad y a veces incertidumbre, y a veces caminar con seguridad. Es un camino largo que me suele llevar meses, un año y algo, y es un proceso en el que hay de todo, ¿no? Hay días que estás encantada con cómo ha fluido todo y que estás feliz y te parece que te mereces el siguiente Nobel de literatura, y hay días que te dan ganas de tirar el ordenador contra la pared y olvidarte de él. Pero bueno, supongo que es como en todos los trabajos creativos, ¿no? Todos tenemos momentos y tenemos etapas, y también la propia naturaleza de una novela, y de más de las mías, que son bastante largas además y son muy cambiantes de espacios, de geografías, de momentos, pues también hace que todo fluya pues con un ritmo, digamos, variable, ¿no? Pero bueno, es también muy apasionante ver cómo va creciendo, ¿no? Algo que surge como algo pequeño, como una pequeña semilla, cómo va creciendo y cómo tú la vas llevando hacia un fin, esperemos que optimista y positivo. Fíjate que es un proceso muy personal el que estás narrando, muy íntimo, muy tuyo como escritora. Debe ser raro cuando adaptan esa obra a la televisión. A ti te ha pasado, es verdad que tú te involucras mucho, pero nunca va a ser exactamente lo que estaba en tu cabeza, ¿no? No, nunca va a ser exactamente, y yo eso lo sé desde el primer momento. Yo entiendo que hay que tener un amplio margen de hacer concesiones y de no tener unas expectativas excesivamente rígidas, porque hablamos de lo mismo y hablamos de cosas muy distintas. Hablamos de lo mismo en el hecho de que son lenguajes narrativos siempre y estamos contando historias. Eso da igual que sea audiovisual o que sea escrito. Lo que queremos es una historia que conmueva, que emocione, que sorprenda y que abrace a los lectores o a los oyentes. Hasta ahí territorio común, ¿no? Pero es cierto que después formalmente hay exigencias distintas. Hay el lenguaje audiovisual, digamos, y más actualmente con las plataformas y con lo que piden los espectadores, pues digamos que es menos reflexivo, es más espectacular en todos los sentidos, ¿no? Todo es más rápido, es más visual, es más impactante. Y yo, que además muchas veces escribo en primera persona, pues imagínate, no podemos tener aún lo que soportan 700 páginas de narración en primera persona, no lo puedo soportar una serie de 8 capítulos, ¿no? En voz en off contando tu vida, es muy complicado. Pero yo entiendo que hay que hacer eso. Pero sí es cierto que hay cosas también a las que yo sé que no debo renunciar, y eso me lleva a veces a tener, ciertos periodos con los creadores de la serie, con guionistas, con productores, ciertos periodos de complicación hasta que encontramos el punto común en el que todos nos sentimos cómodos, ¿no? Porque yo sobre todo no pienso en mí tanto, no es mi novela, mi, que me lo van a destrozar, que me lo van a cambiar, que no. No, yo pienso en los lectores sobre todo. Claro, es su novela. Exactamente, Pablo. Ahí llegamos, cuando una novela mía llega a la pantalla, ya lleva detrás muchos lectores, ¿no? Una gran cantidad de lectores, de lectoras sobre todo. Y yo lo que no quiero es traicionar a esos lectores. Yo quiero que ellos saben y ellas saben perfectamente que van a encontrar algo distinto, pero sin desvirtuar lo que ya les ha cautivado, ¿no? Con la obra escrita. Y en ese sentido, y de ahí viene mi celo muchas veces, ¿no? Por perseverar para que no se vaya demasiado hacia otros territorios que
desborden, digamos, lo que fue la obra original. Vamos a seguir descubriendo la banda sonora de María Dueñas, en este caso En Tierra Extraña, interpretada por Concha Piquer. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta, y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Fíjate que está narrando la Navidad en Nueva York de un grupo de inmigrantes españoles. Sí. Es lo que le pasa a las protagonistas de Las hijas del capitán. La inmigración está muy presente en muchas de tus obras, María. No sé qué piensas cuando ves estos discursos, no solo políticos, pero también de deshumanización hacia el de fuera, hacia el que viene a España a buscar una vida mejor, el que huye de guerras, de tantas injusticias. ¿Qué te pasa a ti por la cabeza? Bueno, se me parte el alma, como me imagino que nos pasa a muchísimos, ¿no? Es que como tenemos la memoria tan frágil y tenemos este país en el que ahora todos somos un poco nuevos ricos, digamos, se nos olvida que hace nada, medio siglo, nosotros éramos ellos. Estaban los españoles emigrando a todas partes, emigrando a América Latina, emigrando a Nueva York o a Estados Unidos, que es lo que yo cuento en Las hijas del capitán. Estaban emigrando a Argelia, que es lo que contó en mi última novela, en Por si un día volvemos, y pasándolas muy canutas también por encontrar un sitio, por buscar dignamente un futuro mejor para ellos, para su familia, sufriendo el desgarro, que es salir de tu tierra, y más en aquellos tiempos, porque ahora, bueno, nos vamos con nuestro teléfono móvil y estamos hablando constantemente y mandando los vídeos y en contacto constante con los que dejamos atrás, pero entonces no, entonces se iban y se rompían las familias, a veces para toda la vida, ¿no? Y bueno, y ver ahora las por parte de, en fin, de todo, desde partidos políticos hasta ciudadanos que te los encuentras por la calle y ves la manera en la que tratan a los inmigrantes que nos vienen, pues es descorazonador, ¿no? Y bueno, en estas vivimos. El otro día hablaba con una amiga cubana, escritora, periodista, Mirta Ojito, que ha estado aquí en España presentando su novela, y ella es cubana, de las que salió cuando Mariel a los 16 años y no ha vuelto jamás, ¿no? Y ella, claro, lo miraba desde su óptica de periodista muy especializada en asuntos migratorios también, y decía, no, esto es un péndulo, ¿no? Las políticas y las ideologías anti-migración son pendulares. Volveremos a un momento en el que todo sea un poco más conciliador. Pues ojalá llegue pronto, pero de momento, desde luego, estamos en un estado un poco preocupante. El péndulo está mal. ¿A ti te interesa la política? Sí, claro, ¿cómo no me va a interesar? Por desgracia nos interesa a todos. Y bueno, pues en estas estamos atentos. A ver, me interesa, digo, en el día a día, sé lo que pasa, entiendo perfectamente, lo sigo. Lo que no me interesa es entrar, para nada, y no entro y me niego, es entrar en la bronca política. Ahí sí que no. Y entonces, bueno, la miro desde mi atalaya, por así llamarlo, ¿no? De manera un poco rimbombante. La miro desde conmigo misma. No me gusta discutir de política con nadie, no quiero entrar en esa historia, pero la observo con la misma preocupación que todos. ¿Qué más haces en casa cuando estás en bata, digamos? Cuando estoy en bata. Bueno, leo, veo películas, veo series, poco más, porque ni es tanto el tiempo que tengo libre de estar en casa. Yo, trabajo, por supuesto, trabajo también en casa y
me encanta cuando abrir puertas, hablábamos antes de la familia, que vengan amigos, que vengan a comer, que vengan a cenar. Soy una buena anfitriona, o lo intento, y bueno, nada, las cosas que más me pueden gustar es, no sé, montar una buena mesa con buena gente, con buen vino y pasar las horas tranquilamente. ¿Qué es lo más importante que has enseñado a tus hijos? Yo he intentado que sean buenas personas, básicamente, y eso va por muchos canales, pero vamos, no es mi objetivo, digamos, privado, es lo que queremos todos para nuestros hijos, que sean buena gente, que caminen por el mundo con la mayor dignidad posible y en la medida de las posibilidades, pues que les vaya bien en la vida, ¿no? Y eso, bueno, pues se articula a través de la educación familiar, de la educación externa, de los colegios, de las oportunidades que les damos, de los que les ofrecemos. Y bueno, yo quiero pensar y creo que sí, que van por el buen camino. Estuvieron tiempo por el mal camino de no leer tus libros. No, porque supongo que ya lo han hecho, ¿no? Sí, porque son jóvenes y al final, bueno, pues te das cuenta porque nuestros padres eran igual y nuestros hijos eran iguales con nuestros padres, ¿no? Que a veces las imposiciones familiares no consiguen el fruto deseado, todo lo contrario, ¿no? Y más estos hijos nuestros de ahora, ¿no? Los que tienen, bueno, que son ya, los míos no son nativos tecnológicos todavía, nacieron sin ordenador y sin móvil ni tablets ni nada de eso, pero entraron pronto en ese mundo, ¿no? Y entonces yo lo entiendo, tienen tantas tentaciones alrededor, tienen tantas redes sociales y tantas facilidades de todo tipo que se concentren en los libros es casi meritorio. Pero por suerte yo creo que ya salgo de mis hijos, que ya son un poco mayores, y me voy a las generaciones un poco más jóvenes y bueno, y es una gozada ver que están volviendo a los libros, que la gente joven hace cola en la feria del libro para que su autor, su autora sobre todo, les firma su novela, que hacen sus pequeñas bibliotecas y bueno, y hoy leen romance y fantasía y lo que se les pase por delante, pero bueno, estamos haciendo una cantera de lectores y eso es importante. Que haya esperanza. Sí, claro, absolutamente, sí. Absolutamente. Vamos a escuchar, María, la última de tus canciones. ¿La quieres presentar tú? Porque antes has dicho, los españoles hablamos poco idiomas. Yo no me veo capacitado para decir bien, para pronunciar correctamente el título. Adiós, mon país, adiós a mi país. Ah, sí. Sí, es una canción de un cantante que nadie lo conoce prácticamente en España, que tiene el nombre artístico de Enrico Macías, que no ha habido nunca en España ni ha cantado jamás en español. Eres con pasaporte francés y ahora vive en Francia, pero es lo que en Francia se llama un pied noir, un francés argelino, un judío de origen sefardí que nació durante la Argelia francesa y que después, tras la Guerra de la Independencia de Francia, se va a Europa y le crea una canción al mundo que deja atrás, con la nostalgia de toda aquella gente que vivió en la Argelia colonial y que sufrieron el desgarro de la Guerra de la Independencia y del tenerse que ir a vivir a Francia y algunos a España, porque muchos eran de origen español, y aunque la mayoría se afrancesaron, digamos, y se fueron a Francia y tuvieron que empezar de nuevo y a veces en situaciones muy, muy adversas. Eso es lo que yo cuento en mi última novela, Por si un día volvemos, que habla de esos franceses y españoles que en el año 62 abandonan Argelia y por eso he elegido esta canción de Enrico Macías, porque canta con una mirada muy, muy emotiva, ¿no? Y muy, muy nostálgica, canta ese mundo que dejaron atrás. Qué bonito, pues vamos a descubrirla. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent
bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles. Fíjate que no la conocía, pero es de esas para apuntarse, para descargarse después. Sí, sí, es una canción que ya tiene, bueno, yo creo que de los 60, primeros 70 como mucho, ¿no? Más bien en los 60 porque la independencia es en el año 62. Y claro, como es una historia muy poco conocida en España, la de los Pieds Noirs, aunque muchísimos de ellos eran de origen mediterráneo español. Sí. Bueno, fíjate, Albert Camus, por ejemplo, premio Nobel de Literatura, viene de este mundo, del mundo Pieds Noirs, de familia, en su caso de menorquines emigrados a Argelia, y hay muchísima gente que, sobre todo de la costa mediterránea, de las provincias de Alicante, de Murcia, de Almería, que emigró por razones económicas. Después, durante la Guerra Civil, fueron también muchos los exiliados políticos que salen de los últimos barcos cargados de republicanos cuando pierden la guerra desde estas costas, desde estos puertos, y se instalan y es una colonia muy grande, muy amplia, muy diversa, que se afrancesa mucho, enormemente, porque ya son segunda, tercera generación, ya acceden a las escuelas y ya son ciudadanos franceses, y luego cuando la independencia, pues se van la mayoría a Francia, pero mucha de esta gente, que hoy se llama García, Ramírez, Rodríguez, eran los García, los Ramírez, claro, y los Rodríguez, muertos de hambre, que se van allí a trabajar en lo que sea, y que después quedan en la sociedad francesa, han quedado como los pieds noirs, los pies negros. Qué bueno, fíjate que estamos hablando de una obra que tiene pues eso, unos 70 años más o menos. ¿A ti cuando dentro de 100 alguien se ponga a estudiar la obra de María Dueñas, qué te gustaría que se dijera de ella? Ay, qué sé yo. No tengo ni la menor idea de si dentro de 100 años el mundo existirá. A lo mejor no hay libros. Si alguien lee. Yo creo que libros habrá. Porque mira, si no hemos sido capaces de llevárnoslos por delante y en estos últimos años. Mira, cuando yo empecé a escribir, hago un pequeño paréntesis en una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a publicar, año 2009, 2010, era cuando nacía el libro digital. Y entonces ya había unas predicciones absolutamente apocalípticas que decían que el libro físico, el libro en papel, desaparecía, o sea, le daban verdad. Había un calendario de plazos, ahora que estamos en el año 26, pues ya debería ser nada, o sea, el recuerdo decían que iba a quedar como libros de estos de poner, el coffee table book, como llaman los americanos, el libro para poner en la mesita del café, de recuerdo, de mi gran viaje a China, y ahí quedaba, pero ya no se leería en papel. Esa era la predicción que daban todo el mundo, ¿no? No un gurú pirado que surgiera por ahí. Era lo que se creía que iba a pasar. ¿Y qué ocurrió? Que no, que para nada, que el libro en papel ha resistido tuvo una crisis, en el tiempo de la crisis financiera española tuvo una gran crisis, pero qué sé yo, qué pasó entre la pandemia, entre las nuevas voces, entre los jóvenes que han vuelto la cara a los libros después de que pensásemos que no. Pues el digital se ha parado, no recuerdo en qué porcentaje está exactamente, pero ha dejado de crecer en la proporción que se le esperaba y el libro en papel sigue muy, muy vivo. Así que, por volver a tu pregunta, dentro de 100 años, yo no sé lo que va a pasar, no tengo la menor idea, pero yo confío y mi ilusión sería que los libros en papel siguieran existiendo y que a los lectores les encantara seguirlos leyendo y que mis libros pues todavía circularan por ahí, qué sé yo, en puestos del rastro o en las bibliotecas que heredamos de los abuelos. Pues ojalá que sí. María Dueñas, muchas gracias. A disfrutar muchísimo de esta nueva novela que estás ya trabajando y que nos la traigas pronto. Muchas gracias a ti, de verdad que es un gusto. Me encantan estas conversaciones tan largas y tan tranquilas y además ensartadas con la música que a mí y a muchos lectores nos llevan a mis novelas. Así que de verdad que ha sido un gustazo hablar contigo y vuelvo para hablar de la próxima. Cuando ya la si quieres la semana que viene, ¿eh? Pues es que te iba a poder avanzar poco, pero bueno, tengo que escribir un poquito. La semana que viene no, pero a ver si el año que viene o dentro de 2 tenemos suerte y ya podemos comentar sobre ella.
Ojalá. Un abrazo, María. Un abrazo, Pablo. Mil gracias. Hasta Chao, luego. chao. Hasta siempre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.